Buenos días. Voy a explicar cómo es la ventilación mecánica pulmonar. La respiración es controlada desde el cerebro, exactamente desde el tronco cerebral, que como tal controla diversas funciones básicas e involuntarias de nuestro cuerpo. El bulbo raquídeo es el segmento específico encargado de determinar el ritmo ventilatorio. Los mecanorreceptores, su función es captar la información recibida y transmitirla al centro respiratorio por el nervio vago. El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz y de la boca. Si pasa por las fosas nasales, también llamadas narinas, y otras partes del aparato respiratorio, estos como tal están protegidos por los cilios, que ellos son encargados de filtrar el polvo y las partículas que entran en la nariz junto con el aire. Las dos entradas de las vías nasales pueden ser la cavidad nasal y la boca. Se unen como tal en la faringe o en la garganta, en la parte posterior de la nariz y de la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio porque transporta tanto los alimentos como el aire. En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para alimentar el esófago y otro para el aire. El esófago conduce al estómago. Es un pasaje exclusivo para el aire que se cubre con pequeñas capas de tejido que se denomina la epiglotis. Cuando tragamos, de este modo se impide que los alimentos o los líquidos vayan como tal a los pulmones. La laringe es la parte superior del conducto, es exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de cuerdas vocales que vibran para generar sonido. La tráquea es la continuación del pasaje del aire. Por debajo de la laringe, las paredes de la tráquea están formadas, fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que mantienen la vía aérea abierta. La tráquea se divide en conductos izquierdo y derecho llamados bronquios, que conectan los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y forman parte de bronquios más pequeños o conductos incluso más pequeños llamados bronquiolos. Los bronquioles terminan en pequeños sacos llamados alvéolos, donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los pulmones también tienen contenidos tejidos elásticos que permiten inflarse y desinflarse sin perder su forma y están cubiertos por un revestimiento delgado que se llama pleura. La cavidad torácica o tórax es el espacio que aloja el árbol bronquial, los pulmones, el corazón y otras estructuras. Las partes superiores y los costados del tórax están formados por unas costillas. Los músculos están unidos a ellos. En la parte inferior está formada por un músculo que es de gran tamaño que se llama diafragma. Las paredes del tórax forman una protección alrededor de los pulmones y estos órganos presentes en las cavidades torácicas. Durante la inspiración, los músculos que nos ayudan son el diafragma y los intercostales externos. Durante la inspiración forzada, nos ayuda el esternocleidomastoideo y los escalenos. Durante la expiración normal nos ayuda el diafragma y los intercostales externos. Pero si hay una expiración forzada, nos van a ayudar los músculos abdominales intercostales internos. La ventilación pulmonar consiste en la inspiración o entrada del aire al interior de los alvéolos. El aire
entra activamente en los pulmones al dilatarse la caja torácica. La aspiración o la salida se realiza pasivamente. El proceso de difusión se produce el intercambio de gases entre el alvéolo y él se realiza debido a diferentes concentraciones de gas que hay entre el exterior y el interior de los alvéolos. Por ello, el oxígeno pasa al interior del alvéolo y el CO2 pasa al espacio muerto. El pulmón se caracteriza por unas propiedades mecánicas que son la elasticidad, viscosidad, histéresis y tensión superficial. Como primero de ellas tenemos la elasticidad, que tiene como función deformar el pulmón y volver a su estado inicial. Bueno, la viscosidad depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas. Tenemos la tensión superficial, que está producida por las fuerzas cohesivas de las moléculas en la superficie del fluido y de la capa en la superficie alveolar. Estas fuerzas dependen de la curvatura de la superficie y del fluido de su composición. La histéresis es el fenómeno por el que el efecto de la fuerza persiste más de lo que dura su misma fuerza. En el proceso de perfusión es como tal el paso de sangre por el capilar. Esta sangre va a ser lo que se oxigena y más tarde vuelve al corazón. Cuando la sangre llega a los pulmones, tienen como tal un alto contenido de CO2 y un bajo contenido de oxígeno. El oxígeno pasa por una difusión o a través de las paredes alveolares y de los capilares a la sangre. Allí es transportado por la hemoglobina, que lo llevará hasta las células del cuerpo, donde el mismo proceso de difusión pasará al interior de la misma para su posterior uso. Hemos llegado al final de cómo se realiza la ventilación pulmonar.